Lorenzo, estaba explicando que tú y yo habíamos hablado de que esta charla tendría dos partes. Una, que nos expliques un poco cómo nos va a afectar o cómo está la negociación en lo que nos puede afectar a los periodistas autónomos, a los freelance, etcétera, la nueva cotización sobre autónomos, específicamente derivado a periodistas. El tema de la cotización. Bueno, a ver, esto de cotizar por ingresos reales es un titular que suena muy bien, que es muy bonito, que además parece lógico, ocurre en otros países de Europa, pero plantearlo en España es muy complejo. Es complejo porque ya el Pacto de Toledo decidió que el sistema de cotización de seguridad social pivotara sobre dos grandes ejes, que son dos grandes grupos: el régimen general y el régimen de autónomos. Y claro, en el régimen de autónomos cotiza autónomos de todo tipo, independientemente del sistema de tributación, autónomos de todo tipo también en todos los sectores, y no tiene una misma vara de medir. Sí, cuando se está eligiendo a una cotización como la que tenemos actualmente, pero indudablemente cuando hablamos de los ingresos reales, el primer planteamiento nos lo pone encima de la mesa la agencia tributaria, que ya nos ha confirmado que ellos desconocen cuáles son los ingresos reales que tiene un autónomo. La agencia tributaria conoce lo que un autónomo en cualquiera de sus modalidades factura o vende y cuáles son los gastos sujetos a deducción. Pero indudablemente eso no es ni la capacidad real económica que fija el artículo 31 de la Constitución, ni tampoco es, entre comillas, el salario nominal que tiene un autónomo. Que un salario nominal es lo más asemejado que pueda haber a un año. Yo tengo que decir que esto no es que se esté hablando ahora. De esto, en el año 2012, ya en el gobierno de Mariano Rajoy, ya hablábamos, ¿no?, de que había que adecuar la cotización de los autónomos a los rendimientos netos o los ingresos reales. Pero tanto el secretario de Estado de Seguridad Social en aquel entonces, Tomás Burgos, como el director de la agencia tributaria, se echaban las manos a la cabeza. Uno, por la complejidad, y segundo, porque la agencia tributaria siempre ha dicho que en el momento que se implemente esto hay una medida, un efecto inmediato, y es la bajada de los rendimientos netos de los autónomos. No voy a engañar que si aquí ponemos diferentes tramos, conociendo el que conoce al colectivo, pues indudablemente, si hay una escalada en el tramo de 30.000 euros, habrá muchos autónomos que su rendimiento neto quedará en 29.600 euros. Y en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, pues se incrementará en la medida de lo posible gastos sujetos a deducción. Por ejemplo, ¿qué gasto sujeto a deducción tiene un autónomo y no lo tienen todos los autónomos? Un seguro de salud. Pues habrá gente que para evitar estar en un tramo alto, contrate un seguro de salud en el último tiempo del año para evitar tener que pagar más cotización a la seguridad social. Pero llegó el primer gobierno de Zapatero, también se intentó, y el que era secretario de Estado, Octavio Granado, también lo descartó por la complejidad. Esto se incluyó en el programa de gobierno y bueno, ha habido un par de organizaciones que han estado empujando para que esto se ponga en marcha. Yo tengo que decir que me da la sensación que el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ahora está dándose cuenta en el follón que se ha metido con esta propuesta que se ha puesto encima de la mesa. Nosotros cuando tuvimos la primera reunión, que fue a principios de enero, después de Reyes, en esa misma reunión dijimos que nos gustaría que en las reuniones hubiera la misma discreción que ha habido en las reuniones del diálogo social sobre la reforma laboral. Porque eso era bueno, aunque los puntos estaban muy separados, pero era bueno para que buscáramos el acuerdo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que teníamos preparada la valoración y todo, una valoración, y lo tengo que decir, muy descafeinada,
que me encuentro, a la vez que estaba hablando con la responsable de diálogo social de COE, pues en 2 medios de comunicación, la tabla de cotizaciones que a nosotros no nos habían entregado, sino nos habían presentado en un PowerPoint. Una tabla, ¿no?, que sorprendentemente solo ha podido ser filtrada por el gobierno. Claro, esa propia tabla pues hizo que saltaran todas las alarmas, ¿no? Porque si uno ve esa tabla que yo publiqué en Twitter, ve cómo la subida a los autónomos sube un 40% ya en los solo dos primeros años y que afectaría a la inmensa mayoría. O cómo se multiplica por 4 la cotización actual a quien esté con facturación, o sea, quien tenga unos rendimientos superiores a 48.000. Y nosotros, aquí lo que hemos dicho de primera hora es que, primero, el sistema no nos gusta. Nosotros estamos de acuerdo que hay que bajar la cotización a todos aquellos autónomos, freelance, cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo. Pero esto no es que lo estamos pidiendo ahora, lo llevamos pidiendo desde el año 2012. O sea, no es lógico que un señor que facture o que tenga un rendimiento de 800 euros tenga que pagar 296 euros de cotización. Eso lleva a la economía sumergida, lleva a que muchos... Pensar que en el mundo de la información y comunicación hay 81.000 periodistas autónomos que cotizan en el RECA. 81.000. Es el único sector que en todas las crisis ha ido creciendo. No ha habido ni un solo mes que el sector de la información y la comunicación desde el año 2008 haya bajado, sino muy al contrario, ha ido creciendo. Y sabemos quién hay que, por ejemplo, pues se da de alta el mes donde tiene que hacer la factura, pero 2 meses se tira de baja, por no tener que pagar los 294 euros. Por tanto, lo primero que queremos dejar claro es que estamos de acuerdo en que hay que bajar la cotización a los que no lleguen al salario mínimo. Pero lo que estamos absolutamente en contra es que se quiera considerar a un autónomo como un asalariado en los que estén por encima. Y digo que estamos en contra porque partimos de una falsa concepción de lo que es un autónomo, que no es un asalariado. En primer lugar, porque un autónomo se la juega todos los días, expone su capital, el de su familia, y responde con sus bienes presentes y futuros. Por ejemplo, 1 de cada 3 autónomos sufre morosidad cada año. Tiene una factura que no la cobra. ¿Lo va a pagar eso la Seguridad Social? Los autónomos no tienen el mes de vacaciones que tiene un asalariado. Pero si un autónomo tiene que cerrar su negocio, si tiene trabajadores, los trabajadores van a cobrar una indemnización. Al autónomo no le va a indemnizar nadie. Partiendo de esa premisa, nosotros queremos que se mantenga la libertad de elección. Es decir, libertad de elección, que un autónomo pueda elegir lo que puede cotizar en cada momento. Siguiente tema, porque algunos de los que estáis aquí, me consta, sois autónomos societarios. El autónomo societario, 1 millón en España, es el único cotizante en la Seguridad Social que su cotización no es un gasto. La cotización de los trabajadores es un gasto para la empresa, la cotización de un autónomo, persona física, es deducible como gasto. Sin embargo, pongo el ejemplo, mi mujer, que paga como autónoma societaria 377 euros, eso va a la basura. Y digo a la basura, le genera una prestación, pero sin embargo no lo puede deducir como gasto. Entonces lo primero que hay que hacer es que un autónomo societario pueda deducirse como gasto de la empresa esa cotización y acabar con esa discriminación. Y por otro lado, muchos de los que estamos aquí en este chat superamos los 47 años. La mitad de los autónomos tiene más de 47 años. Y si alguno de los que está aquí quiere ahora cambiarse la base y subírsela por encima de 2.000 euros de cotización, no puede hacerlo. Con lo cual el propio sistema es el que está impidiendo que ahora mismo podamos adecuar nuestra cotización de forma voluntaria a los ingresos reales o a los rendimientos netos. Pensar que la capacidad económica de un autónomo, como de cualquier ciudadano, puede ganarse un poco más, sobre todo cuando tiene mayor nivel de edad, porque hay menos endeudamiento y otros motivos. Bueno, pues eso no se puede hacer hoy. Por este motivo, lo primero que pedimos es que esto se elimine.
Pero luego, como he dicho, el RETA concentra multitud de heterogeneidades, diversidades dentro de los autónomos. Se da el caso, yo lo he puesto como ejemplo, Javier Fernández Arriba y yo nos vamos a comer ahora con un proveedor tecnológico, y si la comida la pago yo, solo me puedo deducir 26,67 euros. Si la comida la paga Javier Fernández Arriba, es una comida de Spama Comunicación y se puede deducir la comida entera. ¿Qué significa eso? Pues que indudablemente en una cotización sobre rendimientos netos yo voy a tener mayor cotización que Javier Fernández Arriba, que es autónomo societario, porque tiene más capacidad de deducción. Esto digo, primera diferencia entre el autónomo persona física y el autónomo societario. El autónomo societario tiene en torno a un 23% más capacidad de deducción que el autónomo persona física. Con lo cual, si esto lo trasladamos al ámbito de la cotización, significa que teóricamente un autónomo societario va a cotizar un 23% menos que un autónomo persona física. Pero si nos vamos, y me lo habéis oído algunos decirlo en alguna intervención, si nos vamos a dos autónomos, personas físicas, que facturan cada uno de ellos 2.000 euros al mes, no estamos diciendo ninguna locura, y uno de esos autónomos es un periodista y el otro un agente comercial, les puedo asegurar que el agente comercial va a pagar la mitad de cotización que la de un periodista, por un simple hecho, porque el autónomo periodista solo va a poder deducirse prácticamente la cotización a la seguridad social, pero el autónomo agente comercial se va a poder deducir desde el parking al vehículo, al carburante, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Y hemos dicho que genera algo que puede considerarse, teniendo en cuenta el artículo 31 de nuestra Constitución, pues que habría que revisar, ¿no? Porque no genera desigualdad. ¿Estamos en un sistema injusto? Sí, pero el sistema que nos quieren proponer es un sistema más injusto todavía. Como os digo, la propia agencia tributaria te reconoce que no sabe qué son los ingresos reales de los autónomos. Por tanto, partimos de un mal titular que habla cotizar por ingresos reales cuando los ingresos reales no existen. ¿Qué es lo que nosotros sí estaríamos de acuerdo? Mirad, la base mínima de 2 millones de autónomos personas físicas es para este año 965 euros. Y teniendo en cuenta el salario mínimo en 12 pagas, la base mínima del asalariado es 1.125 euros. Ahí hay una diferencia de un 16% a día de hoy. Nosotros consideramos que igual que si un autónomo tiene derecho, igual que un asalariado, a una pensión mínima, que es igual para todo el sistema, como mínimo el autónomo tiene que cotizar por la base mínima que tiene un asalariado, que es el salario mínimo. Allí hay, como digo, una diferencia de un 16%, que solo lo tienen los autónomos personas físicas, porque los autónomos societarios cotizan por una base de 1.200 euros, y lo que habría que hacer en los próximos 4 años, ir incrementando poco a poco la base mínima para que eso se equipare. Y los que estén por debajo del salario mínimo, que coticen menos vía una bonificación. Dejar la libertad de elección de base, permitir que el autónomo societario pueda deducir su cotización de la seguridad social, porque eso indudablemente inflaría los ingresos del sistema de una forma rotunda, porque tanto la sociedad que tenga pérdida como la que tenga beneficio, inmediatamente metería como gasto la cotización del societario. Y la cotización del societario incluso se incrementaría, porque a todos nos interesa cotizar más. Y nos da igual meterle a una empresa un gasto más de 3.000 euros siempre que el día de mañana tenga mejores prestaciones. Y por tanto, otra de las medidas que hay que tomar inmediatamente es destopar el problema que tienen los autónomos mayores de 47 años. Bien, esto es lo que nosotros estamos pidiendo. El problema es que estamos ahora mismo en una situación donde nos da que el gobierno se ha metido en este lío y no sabe cómo salir.
Hemos pedido la presencia de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria nos tiene que aclarar muchas cosas, entre otras, porque precisamente hay unos 700.000 autónomos que ya tienen unas cotizaciones elevadas y precisamente, según los datos de rendimientos netos, hay también casualmente 400.000 autónomos que tienen unos ingresos superiores a 60.000 euros. Cuidado a ver si esos 400.000 autónomos ya están cotizando por esas bases superiores y no podemos hacer un pan con torta. El gobierno plantea que aquí quiere recaudar 2.000 millones de euros, pero me da la sensación que con el sistema que ha puesto encima de la mesa, no solo no va a recaudar, sino que puede aumentar el déficit. Y por tanto, vamos a ir viendo cómo avanzan las negociaciones. Pero sí digo que la verdad, el sistema inicial que nos habían planteado es un sistema que quería subir pues, prácticamente un 35% la cotización a 1.800.000 autónomos y bajarle solo un 10%, esto hablo en los 2 próximos años, solo un 10% a 1.400.000. Hay una organización que en estos momentos le ponen una servilleta y la firma, aunque esté en blanco, y bueno, nosotros quizás estamos siendo más críticos con el sistema, pero sorprendentemente a mitad de camino nos hemos encontrado otra organización que creo que cuando ha visto que el colectivo en general o los autónomos en general se han puesto en pie de guerra, ha cambiado un poquito su parecer sobre lo que era el principio. Pero ya os digo que nosotros estamos negociando ahí en nombre de COE y en nombre de SEPIME. El propio presidente de COE ya se ha pronunciado, hoy hay una entrevista también de él en El Economista, y nosotros desde luego ahora mismo tiene el señor Escrivá a su propuesta un no rotundo y lo que tiene que hacer es un giro de 180 grados. Si no lo hay, es muy difícil que en esto lleguemos a acuerdo. Pero también a lo largo de estos días hemos estado hablando con los partidos presentes en el Pacto de Toledo y los propios partidos presentes en el Pacto de Toledo pues han manifestado que ellos, y digo por mayoría, que ellos no están de acuerdo en este sistema. Vayamos a encontrarnos cuando esta reforma la ponga en marcha el gobierno, vayamos a encontrarnos con el problema que están teniendo ahora mismo la reforma laboral, que están buscando 2 votos a la desesperada. Y digo, también le hemos trasladado al Ministerio que a la vez que hablan con nosotros, tendrían que ir hablando con los partidos que conforman el Pacto de Toledo, porque luego vienen los problemas. Te dicen que la reforma laboral, si hay acuerdo, no hay problema, se va a convalidar y no se va a tratar como proyecto de ley, pero ya estáis viendo lo que está ocurriendo en esta última hora. Bueno, eso con respecto al tema de cotización de autónomos, que yo espero que os quede claro, ¿no? Y si hay alguna duda, encantado de contestar. Yo, por ejemplo, el otro día vi que había una sentencia del Supremo que decía que, por ejemplo, los autónomos podíamos desgravar. Yo he tenido una revisión paralela, una paralela que me han metido, en la cual no me han permitido desgravar ninguna de las comidas que obviamente tengo todos los días para trabajar. No me lo han permitido desgravar. Ahora ha habido una sentencia del Supremo que dice que sí, que se puede desgravar. Eso. ¿Cómo queda exactamente ese pequeño detalle? Oye, y otra cosa, tú has puesto un ejemplo de lo que tendría que pagar un autónomo que gane el salario mínimo. ¿Cuánto tendría que ganar un autónomo que gane pues lo que ganamos muchos de los que estamos aquí, 2.000 euros por colaboraciones, etcétera? ¿En cuánto quedaría eso tal y como están ahora los planes del Ministerio exactamente? A ver, bueno, esto ya lo comentamos, lo de las comidas, y te lo dije. Es decir, un autónomo, ya sea periodista, persona física, lo reitero, puede deducirse hasta 26,67 euros. Condición indispensable, que sea en un lugar de restauración, que se pague telemáticamente, es decir, con tarjeta de crédito, y si la comida vale 150, nos podemos deducir hasta 26,67 euros. Cosa que, insisto, para un autónomo societario, la comida se puede deducir la totalidad. Y esta es una de las discriminaciones que puede generar la distorsión que hay entre 2 millones de autónomos personas físicas y 1 millón de autónomos que son societarios. Y
y es lo que ponía antes de manifiesto. O sea, hasta 26,67 siempre que se pague con tarjeta de crédito. Yo siempre recomiendo una cosa, ¿no? Yo así lo hago. Cada vez que tengo una compra, hago con tarjeta de crédito, lo intento grapar y pongo con quién he comido ese día. Porque luego el problema es que antes, para la inspección, tendría que demostrarte la inspección a ti dónde te has equivocado. Ahora, con las inspecciones pasa al contrario. Tú eres culpable y tienes que demostrar tu inocencia. Entonces, todas estas cosas que hagamos evita y, sobre todo, ayuda a demostrar ante una inspección. Y me preguntaba un autónomo con 2.000 euros, ¿no? El problema, Fernando, te insisto, que un autónomo con 2.000 euros que es periodista estaría hablando 24.000 euros y lo único que puede deducirse, estoy hablando de alguien que facture, vámonos a una cuenta más fácil, que facture 2.500 euros. Son 30.000 euros al año. De esos 30.000 euros al año se puede deducir lo que son las cotizaciones sociales. Supongamos que la cotización social va a ser de 500 euros. ¿No? Son 6.000 euros. Y ahora sobre los 24.000 euros va a tener que pagar un 21, 22, 23% de IRPF. El problema es que cuando tú sumas el 21 o el 23% de IRPF más la seguridad social que te puede suponer en torno a otro 20%, sabes que de lo que estás facturando, un 40%, y estoy hablando de un señor que está en 2.500 euros al mes, es que se te va entre cotización y IRPF, sin contar otros gastos que tenemos, pero que no te los permiten deducir, te va casi a un 40% de lo que estás vendiendo. Indudablemente, de lo que estás facturando, no de la diferencia entre ingresos y gastos. Aquí estoy hablando de lo que estás facturando. Claro, cuando tú vas aumentando esto progresivamente a 3.000, 3.500 euros, y por tanto la escala progresiva del IRPF también aumenta, puede haber autónomos con facturación de 6.000 euros al mes que no tengan gastos, que en estos momentos se vaya tanto con la tabla de IRPF como con la tabla de cotizaciones a más de un 60% solo en IRPF y cotizaciones. Por eso nos decían desde el Instituto de Estudios Económicos de COE que detrás de esto no hay otra cosa sino una subida encubierta del IRPF. Estamos también con el Colegio de Economistas analizando si esto también puede vulnerar el artículo 31 de la Constitución, del que os he hablado antes, de la capacidad económica y de cuando unos impuestos, ya sean al trabajo y el IRPF, empiezan a ser confiscatorios, que es cuando son más del 50% de lo que tú produces. Muchas gracias. Yo tenía... Sí. Lorenzo. Hola, bueno, soy Mónica Taurón de la Asociación de la Prensa de Madrid. Estoy acompañada por Francisco Granados, que es nuestro responsable de la asesoría fiscal y contable para autónomos que tenemos en la PM. Y como sabéis, a nuestros asociados autónomos guiamos, asesoramos y realizamos todos los trámites de presentación de impuestos y contabilidad de manera gratuita, ¿no? Es la ayuda que la PM hace a los autónomos. Yo soy autónoma desde hace mucho tiempo y tengo una gran duda. Lorenzo, según lo que yo te he escuchado ahora, aquí la clave es saber qué gastos deducibles podemos tener los periodistas autónomos, porque dejabas claro que entre un periodista autónomo y un periodista agente comercial, el agente comercial tenía muchas más opciones de gastos deducibles que un periodista. ¿Qué gastos deducibles podemos tener los periodistas autónomos ahora que hay un epígrafe específico de periodistas? ¿Quién determina eso o cómo va a ir evolucionando este aspecto? ¿Estás muteado, Lorenzo? Gracias. A ver, Mónica, si nos vamos a el sistema que nos están proponiendo sobre ingresos reales, indudablemente es muy importante que para ver esos rendimientos, el periodista, el guía,
todo aquel que su trabajo es su persona, un traductor, un intérprete, un guía de turismo, un fisioterapeuta que no tiene clínica, un psicólogo que tampoco la tenga. O sea, esta gente son en estos momentos los más perjudicados, porque Hacienda no te permite ningún gasto afecto a la actividad. Por ejemplo, yo como agente comercial no solamente me deduzco el 50% del IVA del vehículo mío, que tengo que tener un 50%, sino incluso el renting, todo. El gasto de comida hasta 26,67 euros, el parking, la gasolina, el taller que lleve al coche, el teléfono, un portátil. Yo he visto aquí, nosotros hemos asesorado a fotógrafos de prensa que le han negado la deducción de material fotográfico. Ya, exacto. O, por ejemplo, la inscripción para un periodista, un muro de pago de un medio que es vital para estar en el mundo periodístico, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí defendiendo a un autónomo que todos los días ha tenido que intervenir en una televisión e intervenía como autónomo y tenía que comprarse su propio vestuario y le han denegado el gasto de vestuario. No estoy hablando de un tertuliano, estoy hablando de un presentador. ¿Vale? O sea, el problema es que Hacienda, y así lo hemos dicho a la agencia tributaria, no tiene una vara de medir para el autónomo. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy llamativo. Como vosotros sabéis, en Castilla y León, no en todas las poblaciones hay farmacias. En muchos sitios lo que hay es un botiquín. Bueno, pues se le está prohibiendo a los farmacéuticos poder deducirse el gasto de carburante de llevar los medicamentos a ese botiquín. A veces las distancias son de 30 o 40 kilómetros. Es algo inconcebible, pero no tiene una vara de medir en este tema. Entonces me pregunta, ¿qué puede deducirse ahora mismo un periodista autónomo? La cotización. Tenemos esos 2.000 euros que se llaman de gasto que no hay que justificar, los 26,67 euros de la comida que haga, evidentemente comidas de trabajo, y luego si trabaja desde casa, pues haciendo un prorrateo, si tiene la actividad dada de alta en la casa, puede deducirse algo de la luz, de los suministros, luz, ADSL, etc. Pero prácticamente, bueno, luego con carácter general, pues sabéis que un autónomo puede deducirse los seguros de salud privados hasta 3.000 euros al año, tanto los suyos como los de su familia, ¿no? Esto muchos autónomos lo usan precisamente por el tema de lo que significa la deducción, ¿no? Como gasto. O sea que una cuestión, en cuestiones específicas de cada caso de autónomo, nuestros periodistas, ¿es la administración, o sea, la agencia tributaria, la que dice sí o no cuando se plantea el caso? ¿No hay una relación preestablecida, por ejemplo? No, esto, el otro día tuve una reunión con la agencia tributaria y con la Dirección General de Seguros y le decía que cada parte de nuestro cuerpo está tasada. Tú llegas a un seguro, pierdes un dedo, vale un importe. Está tasado, ¿no? Luego depende de la persona y o el seguro complementario que tenga, no es lo mismo el pie de un futbolista que el mío, pero está tasado. Desgraciadamente la agencia tributaria no tiene tasado ni hay seguridad jurídica en lo que son las deducciones que tienen los autónomos. Por eso nos encontramos lo que le ha pasado a Fernando cuando, ¿qué es lo que ocurre cuando le llega a la mayoría de los autónomos un tema como lo que le ha llegado a Fernando, que no le aceptan las comidas? Pregunta cuánto es la cuenta, paga y se quita del medio. Eso os puedo decir que en el 80% de los casos, al final cuando nos llega una paralela, si no es mucho dinero, paga y te quita del medio. De eso se aprovechan también mucho. De eso se aprovecha. Porque una paralela que te pidan 500 euros a 1 millón de autónomos son 500 millones. Se cumplen muchos objetivos contra el fraude, que le llaman a ellos, con eso. No sé si lo has comentado, pero en el tema del renting hay que tener muchísimo cuidado.
renting y gasolina porque Hacienda te dice que tú, si utilizas el coche los fines de semana o utilizas el coche para cosas particulares, no te puedes desgravar Yo lo he parte dicho, del renting y sobre todo la gasolina, con lo cual luego el palo es tremendo. yo, Javier, lo he dicho antes, es decir, Eh, yo no invitaría a ningún autónomo que no tuviera otro vehículo en la familia, en la casa, no Exacto. le invitaría a deducirse nada de vehículo, porque tiene un problema. Y luego, Confirmo, sí, señor. indudablemente, si hay dos coches, ¿eh? En el núcleo familiar, yo me deduciría de carburante, pues depende de la actividad. La mitad. Si no eres un agente comercial, como Exactamente, mucho la mitad. la mitad. Y Porque piensan que tú luego utilizas el coche para tus temas particulares y ya durante el día te ponen 8 horas de trabajo como si fueras un trabajador normal y el resto, cuando los autónomos no tenemos horario. Y luego, por supuesto, piensan que tú los fines de semana lo que utilizas el coche y te lo desgrabas, con lo cual no te lo aceptan. yo, como agente comercial, solo del renting que tengo del vehículo, solo me deduzco el 50% del IVA. ¿Por qué? Porque no quiero tener problemas. Yo tenía una pregunta, Lorenzo. Sí. Hay muchos periodistas, sobre todo fotoperiodistas, que son autónomos, pero son colaboradores freelance y difícilmente llegan a los 1.200, 1.300, 1.400 euros al mes. Entonces, durante 11 meses, claro, o cuando trabajen menos. Uno de ellos me decía ayer que esta propuesta del gobierno, textualmente decía, esto es un atraco para nosotros, un despropósito, porque dice que, claro, ahora pagan 293 euros o 96, aunque cobren 400 o 600, 700, pero luego cuando suban más van a pagar un montón. Dice que esto no está pensado para los periodistas autónomos, puede estar pensado, bueno, a lo mejor un comercio de una persona solo que es autónoma y saca más dinero. Y decía que esto iba a promover el pago en negro, porque el propio periodista intentaría con la empresa que le pagara menos para cotizar menos. ¿Esto puede ocurrir? Es lo primero que te he dicho, que en el año 2012, cuando se planteó esto, el director de la agencia tributaria inmediatamente dijo que esto significaba una bajada de los rendimientos netos globales. ¿Por qué bajan los rendimientos netos globales? Porque aparecen las facturas en negro. No se declara todo. A ver, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Y en esto lo vais a entender. Los módulos que se van prorrogando tienen un tope de facturación. ¿Quién utiliza el transporte? Tiene un problema. Y el problema que tiene el transporte es que en la factura las empresas para las que cargan o transportan le obligan a meter el carburante como gasto. Es decir, tú haces la factura no por el servicio, sino que la factura tiene que meter el servicio más también el gasto de carburante, que es un 40% de la factura. ¿Esto qué ocurre? Que ha hecho que el transporte vaya subiendo lo que es las ventas. Como los módulos están limitados a 250.000 euros, claro, al meter el carburante en la facturación, hay muchos transportistas que se pasan de los 250.000 y quedarían fuera de módulo. ¿Qué es lo que hacen? Llegando octubre, ya no facturan. Lo dejan todo para enero. Claro. Eso es otra cosa que podemos ver con un sistema de tramos de cotización por ingreso. En el momento que tú veas que te vas a un tramo que por tanto te van a penalizar, habrá autónomos que en septiembre digan, espera, ya te haré la factura. ¿Por qué? Porque si no, le significa un leñazo en el tema de la cotización. Y luego, a ver, lo que tú no puedes plantear es que quieras un nuevo sistema vendiéndolo como un sistema justo y a un señor que gane 600 euros le digas que de 294 le va a bajar a 281. Eso es. Con nosotros, desde luego, si nos hicieran algo de caso, el señor que gane 600 como mucho va a pagar 100 euros de cotización al mes y tendrá una bonificación. Entre otras cosas, porque luego hay que tener en cuenta, que antes lo hablábamos, el mundo de los autónomos, ¿no? Y las especificidades que tiene. Pensar que se le ha obligado a autónomos a ser autónomos gente que trabaja solo
un mes al año, 15 días al año, o aquellos que están 3 meses y se les está obligando a ser autónomos. Ahora todas las vendedoras de Thermomix, con este sistema que están poniendo, digo Thermomix como puedo hablar de toda la venta directa, le van a obligar a hacer declaración de renta. Creo que lo habéis visto en algún titular, 200.000 autónomos vendrán obligados a hacer declaración de renta. En estos momentos hay muchos autónomos cuyo rendimiento íntegro, es decir, que no facturan más de 1.000 euros al año, no venían obligados a hacer declaración de renta. Sí a pagar los días que estén de alta, sí a pagar el IVA correspondiente, pero no a hacer ese trámite de declaración de renta. Con este sistema quiere que se haga. ¿Quién está aquí en este núcleo de gente? Pues suele ser gente que trabaja en el ámbito de la venta directa, gente que a lo mejor se da de alta para dar una conferencia, o los que trabajan en el mes de julio y agosto como DJ en 2 o 3 sitios. A toda esta gente pues se le va a perjudicar, ¿no? Y previsiblemente muchos de ellos no se den de alta como autónomos, porque le va a significar pues más trabas o más trámites. Buenos días. Discúlpame una pregunta, porque yo tengo la sensación de que el discurso de la Asociación de Autónomos que tú presides es bastante claro, pero que hay otras asociaciones de autónomos que están haciendo justo lo contrario, es decir, que tiene toda la pinta que van a apoyar al gobierno en las pretensiones que tiene, que a mí me parecen dramáticas, como en general la política económica y fiscal que se va a seguir y que ya se está siguiendo. Pero eso es así, es decir, puede darse el caso que sin el apoyo vuestro a esta revisión de las tablas y, en fin, del papel del autónomo, no valga de nada porque esté blanqueado esa decisión por el apoyo de otras asociaciones. Bueno, a ver, el gobierno puede tomar esta decisión sin contar con nosotros, ni con COE, ni con SEPIME. Ya te digo que aquí pensamos igual en la casa las 3 organizaciones transversales. Ahora también encontramos que en la parte sindical hay 2 organizaciones, una ligada a UGT, que firma la servilleta que le pongan en blanco, y otra que está siendo más crítica después de la reacción que ha visto del colectivo de autónomos. Hombre, como poder lo puede hacer el gobierno. Ya pactó la subida del SMI sin COE, subió el mecanismo de equidad intergeneracional, que al final fue una derrama para subir las cotizaciones, y lo hizo sin COE y SEPIME, y esto puede hacerlo. Lo que pasa es que esto es un tema diferente. A mí me consta, y aquí entran los de récord, ¿vale? A mí me consta que el ministro el martes pasado cargó contra mí sin nombrarme en el Consejo de Ministros porque hubo una vicepresidenta que empezó a decirle la que estamos liando con los autónomos. Y yo ya tengo entendido que uno de los partidos que sustenta el gobierno pues está viendo que los fisioterapeutas, los psicólogos, los podólogos, los médicos, los periodistas, la hostelería, bueno, yo no voy a mandar todas las adhesiones que he tenido y dar las gracias a la FAPE y dar las gracias a todas las adhesiones que hemos tenido, pues que representan a casi 2 millones de autónomos si hablamos sectorial y territorialmente. Esto lo ha visto también otra organización que se ha dado cuenta, cuidado donde nos estamos metiendo. Con lo que, si yo te doy mi opinión, este lunes, la reunión de la mesa ha sido muy light. Nosotros también nos hemos encargado de ir hablando con Coalición Canaria, UPN, PDCAT, PP, Vox, Ciudadanos. Cuidado que ya no hay consenso en el Parlamento. Incluso tengo que decirlo, sigo con el de récord, ¿no? Que nosotros podemos darle una salida al gobierno. ¿Usted quiere un sistema de tramos? Por abajo. ¿Que hay que subir? Os lo he dicho antes muy claramente. Creo que no puede haber esa diferencia. Teniendo todo derecho a la misma pensión mínima, no puede ser que no tengamos la misma cotización mínima. Y aquí sí es verdad, y lo digo claramente, que yo sí aceptaría y ATA aceptaría que en los próximos 4 o 5 años tuviéramos una subida de un 4% para equiparar la base mínima al salario mínimo. Porque eso es de justicia. Es lógico, no queremos
ser discriminados, tener la misma prestación, pero tenemos que tener la misma cotización mínima. Ese 4 o 5% estaríamos hablando de subir 8 o 9 euros al mes, que mejoraría las prestaciones, pero así nadie nos podría achacar que nosotros estamos cotizando por debajo de una salaria, porque estaríamos en la mínima. Que es algo que siempre utiliza, por ejemplo, Comisiones Obreras, ¿no? Nos dice, y bueno, pues tendríamos que hacer ese esfuerzo. Yo estoy dispuesto a darle una salida a ellos con un acuerdo en estos términos, yo lo digo claramente. Lo que desde luego no voy a estar de acuerdo es que a un autónomo que facture, porque vuelvo a lo que hemos dicho antes y la pregunta que había hecho sobre los gastos de deducción, que facture 3.000 euros, tenga que pagar 700 euros de cotización, 600 y pico euros de cotización, y además tenga que pagar pues prácticamente un 30% de IRPF. Eso es inasumible. Y eso, desde luego, es un leñazo y convertiría ya ser autónomo en una profesión de riesgo, pero sería de riesgo extremo. Y además dañaría el espíritu emprendedor. Yo entiendo que haya organizaciones que... El problema es que luego dicen que nosotros estamos haciendo campaña electoral, pero nosotros hemos dicho no a esto desde hace muchos años, no porque haya la campaña electoral en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, perdón, pero el problema que tiene Escribá y que tienen esas organizaciones es que han visto que el colectivo se ha puesto en pie de guerra. No sé si, pero otro día, permitirme la broma, ¿no? Otro día un compañero vuestro decía en Twitter que los periodistas tiran por la borda los argumentarios, independientemente la cuota, señalando a la sede de cada uno de los partidos que pertenezcan, cuando les toca el bolsillo. Sí, ha sido muy llamativo ver cómo Tertuliano, y permitirme que diga cuota Ferrao o cuota Génova, defender, en este caso, o estar en contra de la subida de cotizaciones porque nos daña todo, ¿no? Nos daña todo. Oye, podríamos, Lorenzo, el tema, yo no sé cómo estará la mesa del Pacto de Toledo, el tema de pensiones, porque, por ejemplo, con el tema de cotizaciones, yo desde que me di de alta como autónomo estoy cotizando máximo. O sea, yo, como tú bien dices, levanto la persiana y son 1.270 y tantos euros todos los meses. Debes cotizar el máximo, porque cotizar en el máximo, Javier, es pero es regalar dinero. Y te voy a decir... por eso te lo quería consultar, porque yo en mi etapa en Onda Cero o en el grupo Vocento cotizaba siempre máximo para luego tener máximo de pensión, si es que algún día nos podemos jubilar. Te lo explico, Javier. Mirad. Efectivamente me dicen que no tengo que cotizar máximo, que estoy... Os lo voy a explicar y es muy fácil. Un señor que cotiza 1.000 euros va a recibir de pensión el 75%. ¿Vale? Por hacer la cuenta fácil. El que cotiza 1.000 euros va a recibir de pensión el 75%, 750. Pero el que cotiza 4.000 euros va a recibir de pensión 2.400, el 60 y algo por ciento. Recibe un 60%. ¿Por qué? Porque la pensión máxima ha estado durante varios años sin subir y está topada. Entonces, mi recomendación es que en vez de cotizar por la base de 4.000 euros, cotizar por una base de 3.600, 3.700, porque vas a cobrar la misma pensión. ¿Vale? Sí, ahí a mí lo que me decían es, has estado cotizando en toda época de trabajo por cuenta ajena el máximo, para no perderlo, pues sigue cotizando máximo para así tener el asunto. Pero a ver, Javier, ya te digo que, pero ya me las has aclarado, el problema del autónomo es que la pensión en la base máxima es menor que la pensión por 2.000 euros. Ese tope que tiene la base máxima, que tiene la pensión máxima. Tenéis que perdonar, pero me había comprometido a hacer esto en 1 hora. Me están pidiendo algunos que cortemos más ya porque tienen que hacer cosas. No sé si alguien tiene una urgencia informativa que robe 5 minutos más.
Lorenzo, si nadie lo tiene. No, yo encantado de haber compartido con vosotros esta horita. Y Fernando, lo dicho, esto va a seguir avanzando, va a ir lento, pero me tenéis a vuestra disposición tanto desde el ámbito informativo como del ámbito consultorio. Hoy has estado casi de consultor. A vuestra disposición, ¿vale? Hoy has estado Gracias. casi de consultor. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y seguiremos haciendo cosas de estas. Ya os avisaremos con tiempo de las cosas que estamos organizando. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Venga, buenos días. Abrazos. Gracias. Chao, Adiós, hasta luego. amigos, y gracias, Lorenzo. Buenos días.